Una noche de febrero de 1987, en un pueblo polvoriento del norte de Perú, un hombre yace muerto. A pocos kilómetros de ahí, sobre la mesa de una comisaría rural, brilla algo que no debería existir. Piezas de oro macizo con formas que ningún policía ha visto jamás. Rostros de dioses con colmillos, arañas de ojos turquesa, guerreros con tocados de media luna y narigueras tan finas que parecen imposibles de fabricar con manos humanas. Y a 150 kilómetros de distancia, un arqueólogo llamado Walter Alba conduce a toda velocidad a través de la oscuridad. Lo despertaron con una llamada urgente. Le dijeron que unos huaqueros, saqueadores de tumbas, habían encontrado algo imposible y que uno de ellos estaba muerto. Alba no lo sabe todavía, pero está a punto de descubrir la tumba más rica jamás hallada en el hemisferio occidental. Un entierro que rivalizaría con el de Tutankamón. No pertenecía a un faraón egipcio ni a un emperador romano. Pertenecía a un señor de una civilización que llevaba más de 1000 años olvidada. Una civilización sin escritura, sin un solo texto, sin un solo jeroglífico que explicara quiénes eran. Y sin embargo, y esta es la paradoja que vamos a desentrañar, esa civilización lo documentó todo. Cada ritual, cada batalla, cada momento de su historia. Su nombre, los Moche. 700 años antes de que los incas construyeran Machu Picchu, los Moche ya habían levantado pirámides de adobe más grandes que muchas pirámides de Egipto. Habían desarrollado sistemas de irrigación que convertían el desierto en campos fértiles. Habían creado una de las tradiciones cerámicas más sofisticadas de la historia de la humanidad. Y perfeccionaron una ceremonia que hasta hoy impresiona profundamente a los arqueólogos. Un ritual en el que los sacerdotes consumían la sangre de los prisioneros capturados en combate. Pero de todo eso, el mundo no sabía casi nada, hasta aquella noche de febrero. Para entender lo que Walter Alba estaba a punto de encontrar, necesitamos retroceder 1700 años, al momento en que todo comenzó. La costa norte de Perú no se parece a lo que la mayoría imagina cuando piensa en Sudamérica. No hay selva aquí, no hay verde exuberante, lo que hay es desierto. Un desierto implacable que se extiende entre el Pacífico y las estribaciones de los Andes. Y lo único que lo interrumpe son estrechos valles fluviales, donde el agua baja de las montañas hacia el mar. En esos valles, alrededor del año 100 de nuestra era, comenzó a surgir algo extraordinario. No fue un imperio unificado como el de Roma. Fue más bien una red de centros de poder conectados por una lengua, una religión y una manera muy particular de entender el mundo. Los arqueólogos los llaman Moche, por el valle y el río que le dan nombre a la región. También se les conoce como Mochica, y durante casi 600 años, del año 100 al 700 de nuestra era, dominaron un territorio que se extendía desde el valle de Piura, en el norte, hasta el valle de Huarmey, en el sur. Más de 600 kilómetros de costa. Pero no pienses en los Moche como una civilización del desierto perdida en la arena. Piensa en ingenieros. Estos pueblos construyeron canales de irrigación que transformaban cada valle en un oasis agrícola. Cultivaban maíz, frijoles, calabazas, maní. Pescaban en el Pacífico con embarcaciones de totora que todavía hoy se fabrican en algunos pueblos costeros. Y cuando necesitaron un centro ceremonial a la altura de su poder, construyeron la Huaca del Sol. Más de 130 millones de ladrillos de adobe. Así se levantó la Huaca del Sol en el Valle de Moche, cerca de la actual ciudad de Trujillo. Era la estructura de adobe más grande jamás construida en las Américas. En su momento de esplendor, se alzaba a casi 50 metros sobre la planicie desértica. Un gigante de barro visible a kilómetros de distancia. Frente a ella, separada por una explanada donde vivía y comerciaba la gente común, se alzaba su gemela, la Huaca de la Luna. Una pirámide más pequeña, pero cuyas paredes interiores escondían algo que el mundo no descubriría hasta 1995. Juntas, las dos huacas formaban el corazón de la civilización Moche. Un corazón que latía, literalmente, con sangre humana. Pero los Moche tenían un problema, o quizás una decisión deliberada que los hace únicos. Nunca desarrollaron un sistema de escritura, ningún texto, ningún códice, ningún registro escrito de ningún tipo. Todo lo que sabemos de ellos proviene de lo que dejaron enterrado y de lo que pintaron, esculpieron y modelaron en miles y miles de piezas de cerámica.
Y eso nos devuelve a aquella noche de febrero, de 1987. A un arqueólogo conduciendo a toda velocidad hacia un pueblo llamado Zipán. Cuando Walter Alba llegó a Huaca Rajada, el complejo de pirámides junto al pueblo de Zipán, en la región de Lambayeque, se encontró con un caos. Los huaqueros habían abierto un hueco irregular en la cima de una de las plataformas. Habían trabajado de noche, con palas y picos, destrozando capas de historia para llegar al oro. Ya habían sacado piezas extraordinarias, cabezas de cobre dorado, narigueras de oro, ornamentos que terminarían en el mercado negro internacional si nadie intervenía. Alba hizo algo que en aquel momento muchos consideraron una locura. Se instaló en el sitio, durmió ahí. Organizó una excavación sistemática rodeado de una comunidad que, en gran parte, vivía del saqueo de tumbas. Recibió amenazas de muerte. Le dispararon una noche, pero no se fue. Y lo que encontró cambió para siempre la arqueología de las Américas. Debajo de la superficie saqueada, intacta, protegida por capas de relleno que los huaqueros no habían alcanzado, estaba la tumba del señor de Zipán, un gobernante moche enterrado con un ajuar funerario que desafiaba la imaginación. El cuerpo estaba envuelto en textiles que alguna vez fueron espléndidos. Sobre su rostro, una máscara funeraria. Sobre su pecho, un pectoral de cuentas de concha. En sus orejas, orejeras de oro y turquesa con la imagen de un guerrero diminuto, tan detalladas que los orfebres modernos luchan por replicarlas. Llevaba un cetro de oro, un cuchillo ceremonial, un protector coxal de oro, y alrededor de su cuello, algo que se convertiría en uno de los objetos más icónicos de la arqueología precolombina, un collar de maníes. No maníes reales, maníes esculpidos a escala perfecta, 10 de oro puro en un lado, más 10 de plata en el otro. ¿Por qué maníes? Porque para los moche, el mundo estaba dividido en dualidades: oro y plata, sol y luna, vida y muerte, lo masculino y lo femenino. El collar no era decoración, era un mapa del universo colgado al cuello de un hombre que, en vida, había sido considerado un intermediario entre los mundos. Pero el señor de Zipán no estaba solo. Lo acompañaban 8 personas, 3 mujeres jóvenes, 2 hombres robustos que los arqueólogos identificaron como guardias de corps, un niño, un jefe militar con su propio ajuar, y un vigía. Y aquí es donde la historia se vuelve perturbadora. Uno de los guardias había sido enterrado con el pie izquierdo amputado. No era un accidente, no era una herida de guerra mal curada. El corte era limpio, deliberado, quirúrgico, y le habían cercenado el pie antes de su muerte y enterrarlo junto a su señor. La interpretación de los arqueólogos es escalofriante en su lógica. Un guardián sin pie no puede huir. En la vida después de la muerte, ese hombre estaría condenado a permanecer junto a su señor para toda la eternidad. Protección perpetua. Lealtad garantizada por la mutilación. El otro guardián tenía los pies intactos, pero estaba igualmente muerto, sacrificado para servir en el más allá. Lo que Walter Alba había encontrado no era simplemente una tumba rica, era un documento, una fotografía tridimensional de cómo los moche entendían el poder, la muerte y la obligación. Cada objeto, cada cuerpo, cada posición tenía un significado preciso. El problema era que sin escritura, sin textos que explicaran ese significado, la tumba era un libro en un idioma que nadie sabía leer. Hasta que un hombre en Los Ángeles vio las fotografías. Christopher Donan llevaba más de 20 años estudiando cerámica moche, cuando la noticia de Zipán llegó a su oficina en la Universidad de California en Los Ángeles. Para ese momento, Donan había catalogado miles de vasijas, botellas, platos y figurillas creadas por alfareros moche a lo largo de siglos. Y había descubierto algo que muchos de sus colegas tardaron años en aceptar. Las escenas pintadas en la cerámica no eran alegorías, no eran mitos lejanos, eran descripciones. Los moche habían pintado su realidad con una fidelidad casi obsesiva. Escenas de pesca, de caza de venados, de tejedoras trabajando en telares. Los retratos de personas con rasgos tan individuales que se podía distinguir la nariz de un hombre de la de otro. Algo insólito en el arte precolombino. Y entre todas esas escenas cotidianas, una que se repetía con inquietante regularidad, la ceremonia de presentación. En esa escena, siempre la misma secuencia. Primero,
guerreros en combate ritual. Luego, prisioneros desnudos, con cuerdas al cuello, desfilando ante figuras de autoridad. Después, los prisioneros con la garganta cortada, su sangre recogida en copas ceremoniales. Y finalmente, una figura central, un sacerdote guerrero con atuendo específico y reconocible, elevando la copa hacia sus labios. Durante años, Donan había catalogado los elementos del atuendo de esa figura: el tocado en forma de media luna, las orejeras circulares, el collar en forma de cabeza de búho, la nariguera de oro. Los tenía dibujados, medidos, clasificados. Eran personajes de cerámica, figuras pintadas en barro, nada más. Y entonces vio las fotografías del señor de Zipán, el tocado de media luna, las orejeras de oro y turquesa, el pectoral, la nariguera. Pieza por pieza, objeto por objeto, el ajuar funerario del señor de Zipán coincidía exactamente con el atuendo del sacerdote guerrero de la ceremonia de presentación. No era una coincidencia aproximada, era una correspondencia exacta. Lo que eso significaba era revolucionario. Todo indica que el señor de Zipán no era simplemente un gobernante rico. Era el sacerdote que presidía la ceremonia. Era el hombre que consumía la ofrenda de sangre. La cerámica no ilustraba mitos, ilustraba la biografía ritual de personas reales. De pronto, pues cada vasija moche se convirtió en una página, y la civilización sin escritura resultó ser la civilización que más había documentado. Habían registrado sus rituales, sus guerras, sus enfermedades, sus oficios, su concepción de la vida y la muerte. Y esa concepción incluía dimensiones que sorprendieron profundamente a los investigadores modernos. Miles de piezas cerámicas moche representan actos sexuales explícitos. Durante décadas, estas vasijas fueron guardadas en los depósitos de los museos sin catalogar, mostradas solo a investigadores que las solicitaban con insistencia. Se las consideraba material inapropiado para exhibición pública, una curiosidad perturbadora de una cultura antigua. Pero cuando los investigadores finalmente las estudiaron como parte del sistema simbólico completo, no como piezas aisladas, sino en contexto con el resto de la cerámica, la lectura cambió por completo. La mayoría de las escenas están vinculadas a la muerte y a los ciclos de regeneración. Las figuras esqueléticas que aparecen en algunas piezas no representan lujuria, representan la idea de que la fertilidad continúa más allá de la muerte, que la semilla sigue germinando incluso en el inframundo. Muchas de estas vasijas funcionaban además como recipientes rituales. No era provocación, era cosmología modelada en barro. Y eso es exactamente lo que hace fascinantes a los moche. Lo que a primera vista parece desconcertante, al examinarse de cerca revela un sistema de pensamiento coherente, sofisticado, profundamente ajeno al nuestro. Pero fue la ceremonia de presentación, la ceremonia de la sangre, la que más información reveló. Porque 8 años después de Zipán, en 1995, un arqueólogo canadiense iba a encontrar el lugar exacto donde esa ceremonia ocurría. Steve Bourget no buscaba cuerpos. Estaba excavando la plaza frente a la Huaca de la Luna, esa pirámide gemela de la Huaca del Sol, cuando su equipo comenzó a encontrar huesos. Muchos huesos. En una plaza abierta, al pie de la pirámide, aparecieron los restos de al menos 70 hombres. Estaban enterrados en capas de barro que sugerían depósitos en momentos distintos, posiblemente después de lluvias torrenciales. Todos varones, todos adultos jóvenes, muchos con marcas de violencia, cráneos fracturados, costillas rotas, marcas de corte en las vértebras cervicales consistentes con degollamiento. Algunos cuerpos estaban desmembrados, otros habían sido dejados a la intemperie antes de ser cubiertos por el barro. No había ajuar funerario. No había ofrendas de valor. Estos no eran señores ni sacerdotes, eran prisioneros. La plaza de la Huaca de la Luna era el escenario de la ceremonia de presentación, no la versión pintada en cerámica, la versión real. Y las paredes de la Huaca confirmaban todo. En su interior, los moche habían pintado murales monumentales con el rostro de Aya Paek, la divinidad principal, el degollador, con sus colmillos de felino y su mirada que seguía al espectador desde cada ángulo. Rodeando a Aya Paek, escenas de combate, desfile de prisioneros, sacrificio ritual. El mismo ritual, repetido capa sobre capa.
porque los moche tenían la costumbre de enterrar sus templos antiguos dentro de templos nuevos. La Huaca de la Luna contiene al menos 5 edificios superpuestos, cada uno con sus propios murales. Una muñeca rusa de barro y devoción. ¿Cómo funcionaba exactamente la ceremonia? Los guerreros moche combatían en enfrentamientos rituales. El objetivo no era matar al enemigo en el campo de batalla, sino capturarlo vivo. Los prisioneros eran despojados de sus ropas y armas, atados con cuerdas y conducidos al centro ceremonial. Allí, frente a los sacerdotes, y probablemente frente a una multitud, les cortaban la garganta. La sangre se recogía en copas de cerámica, copas que los arqueólogos han encontrado con residuos que confirman la presencia de sangre humana. Y el sacerdote principal elevaba la copa y bebía. No era un acto de crueldad arbitraria, era el acto central de la religión moche. La sangre era el alimento de los dioses. Sin ella, creían, el sol no saldría, la lluvia no caería, los canales se secarían, el precio de la civilización se pagaba en sacrificio humano, y durante 600 años funcionó. O al menos, los moche creyeron que funcionó. Pero antes de llegar al final, hay un descubrimiento más. Uno que pondría de cabeza todo lo que los arqueólogos creían saber sobre quién tenía el poder en esta sociedad. En el año 2005, en un complejo arqueológico llamado El Brujo, a unos 60 kilómetros al norte de Trujillo, el arqueólogo peruano Régulo Franco Jordán y su equipo descubrieron un fardo funerario en la cima de la Huaca Cao Viejo. Los fardos funerarios moche son paquetes de tela y relleno que envuelven al difunto junto con sus ofrendas. Este fardo era inusualmente elaborado. Pesaba más de 100 kilos. Moche estaba envuelto en capas y capas de textiles de algodón. Y cuando finalmente, después de meses de trabajo meticuloso, lograron acceder al cuerpo en su interior, encontraron algo que nadie esperaba. Era una mujer. Tenía aproximadamente 25 años al momento de su muerte. Era pequeña, de complexión delgada, y estaba enterrada con un ajuar funerario que, hasta ese momento, solo se había encontrado en tumbas de gobernantes masculinos, porras de guerra, coronas de cobre dorado, narigueras de oro, diademas, collares de piedras semipreciosas y cuentas de concha. Pero lo que más impactó a los investigadores no fueron las joyas ni las armas, fueron sus tatuajes. Los brazos y las piernas de la señora de Cao estaban cubiertos de tatuajes elaborados. Serpientes, arañas, figuras sobrenaturales, líneas geométricas que se extendían desde los antebrazos hasta los hombros. Los pigmentos se habían conservado gracias a las condiciones extremadamente secas del desierto costero. Eran los tatuajes más antiguos y mejor preservados jamás encontrados en Sudamérica. Y no eran decorativos. Cada símbolo correspondía a motivos que los moche asociaban con el poder sobrenatural. Las arañas representaban la capacidad de tejer el destino. Las serpientes, el control sobre el agua y la fertilidad. Esta mujer no estaba simplemente tatuada, estaba investida. Su cuerpo era, literalmente, un mapa de poder sagrado. La señora de Cao fue la primera gobernante femenina moche, confirmada por la arqueología. Su existencia obligó a reescribir capítulos enteros de lo que se sabía sobre esta sociedad. Durante décadas, se había asumido que el poder estaba exclusivamente en manos masculinas. Los señores, los sacerdotes guerreros. Pero aquí estaba una mujer joven, enterrada con los mismos símbolos de autoridad, con armas de combate, con el ajuar de quien manda. ¿Cómo murió? Las investigaciones sugieren complicaciones relacionadas con el parto. Murió joven, pero en vida, fue una de las personas más poderosas de su mundo. Y eso planteó una pregunta incómoda para la historia que los arqueólogos habían venido contando. Si una mujer podía gobernar, si podía presidir rituales, si podía empuñar la porra de guerra, ¿cuántas otras gobernantes yacen todavía bajo la arena del desierto, esperando ser encontradas? ¿Cuántas historias nos faltan? La señora de Cao demostró algo fundamental, que los moche eran más complejos, y más sofisticados y más sorprendentes de lo que cualquier arqueólogo del siglo XX había imaginado. Cada tumba que se abría revelaba no solo riqueza, sino una nueva pregunta. Lamentablemente, los moche no tuvieron tiempo de responder todas las preguntas, porque algo estaba viniendo, algo que ni toda la devoción del mundo podía detener. Alrededor del año 550 de nuestra era,
El mundo de los moche empezó a desmoronarse. No por una invasión, no por una guerra civil, por el clima. Los científicos lo saben por los núcleos de hielo. En la capa glaciar de Quelcaya, en los Andes peruanos, los climatólogos encontraron evidencia de un evento catastrófico, un episodio de El Niño de una intensidad brutal. Lluvias torrenciales cayeron sobre un paisaje no preparado para recibirlas. Los canales de irrigación, esas obras maestras de ingeniería que habían sostenido a la civilización durante siglos, se desbordaron, se llenaron de sedimento, colapsaron. Las pirámides de adobe, construidas para resistir la sequedad del desierto pero no las inundaciones, sufrieron daños devastadores. La misma Huaca del Sol perdió secciones enteras. Y después de las inundaciones vino lo opuesto, una sequía prolongada. Los campos que habían sobrevivido al diluvio se secaron. Las cosechas fallaron. La gente empezó a pasar hambre. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente trágica, porque la respuesta de los moche no fue cambiar, no fue adaptarse, no fue buscar nuevas soluciones. La respuesta fue más sacrificio. La evidencia arqueológica muestra que durante el periodo de crisis climática, los sacrificios humanos se intensificaron dramáticamente. Más prisioneros, más ceremonias, más copas elevadas hacia un cielo que no respondía. La plaza de sacrificios de la Huaca de la Luna lo confirma. Las capas de víctimas corresponden precisamente a los momentos de mayor estrés ambiental. Cuando las lluvias destruían, sacrificaban. Cuando la sequía apretaba, sacrificaban más. Dentro de su cosmovisión, era lógico. La sangre alimenta a los dioses. Los dioses controlan el clima. Si el clima se descontrola, los dioses necesitan más sangre. Pero los dioses no respondieron. ¿Qué pasa cuando el acto central de tu religión deja de funcionar? Cuando ese acto justifica todo, las guerras, las capturas, el poder de los sacerdotes, la estructura misma de tu sociedad, y de pronto ya no produce resultados. ¿Qué pasa cuando sacrificas más y más? ¿Y la lluvia sigue sin caer? Pasa lo que les pasó a los moche. Para el año 700 de nuestra era, la civilización se había fragmentado. Los grandes centros ceremoniales fueron abandonados. Algunos fueron deliberadamente sellados, cubiertos con capas de relleno, como si los moche quisieran enterrar no solo sus templos, sino la memoria de lo que había fallado. Las poblaciones se dispersaron, nuevas culturas, Lambayeque, Chimú, emergieron en los mismos valles, heredando técnicas y tradiciones. Pero el nombre moche se perdió, y se perdió por completo. Cuando los incas construyeron su imperio, 700 años después, las pirámides de los moche ya eran montículos erosionados en el desierto. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, nadie recordaba quién las había construido. Los conquistadores, buscando oro, desviaron el cauce del río Moche para que sus aguas erosionaran la Huaca del Sol. Destruyeron en meses lo que había tomado siglos levantar. 2/3 de la estructura desaparecieron en el agua turbia. Una civilización que documentó cada detalle de su existencia fue borrada de la memoria humana durante más de 1000 años. Hasta aquella noche de febrero de 1987. Walter Alba condujo hacia Zipán sin saber lo que encontraría. Hoy, más de 3 décadas después, el Museo Tumbas Reales de Zipán, que él mismo fundó en Lambayeque, recibe cientos de miles de visitantes cada año. El señor de Zipán descansa en una réplica de su tumba original, rodeado de su collar de maníes, sus orejeras de turquesa, sus guardias eternos. En El Brujo, la señora de Cao tiene su propio museo. Su rostro fue reconstruido digitalmente a partir de su cráneo. Una mujer joven, de pómulos altos y mirada firme, con tatuajes que cuentan historias que todavía estamos aprendiendo a leer. Porque eso es, al final, lo que la historia de los moche nos enseña. No es solo una historia de sangre y oro, de pirámides y colapsos climáticos. Es la historia de una civilización que eligió contar su historia de la única manera que conocía, en barro, en metal, en la disposición precisa de los cuerpos en una tumba, y que confió en que alguien, algún día, sabría descifrar esos mensajes. Durante 1300 años nadie supo. Pero ahora tú sí sabes. Sabes que 700 años antes de los incas, en un desierto que parece incapaz de sostener la vida, existió un pueblo que construyó pirámides de 130 millones de ladrillos, que modeló el universo en cerámica
que entendió el poder como algo que una mujer de 25 años podía ejercer con la misma autoridad que un señor cubierto de oro, y que, cuando su mundo se derrumbó, hizo lo único que sabía hacer: ofrecer más de lo que tenía hasta que no quedó nada. Los Moche no dejaron una sola palabra escrita, pero dejaron todo lo demás. Y ahora, por fin, alguien los escucha.